nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Mis estimados hermanos, en esta mañana vamos a meditar en dos pasajes bíblicos que son, ya le he hablado en otras oportunidades, que hay pasajes en la Escritura que se le llama pasajes paralelos. Eso implica que el mismo relato, la misma historia, está tanto en un libro de la Biblia o en el mismo, ¿verdad? Pero con un enfoque distinto. Ahora, la finalidad de los pasajes paralelos es tener una amplitud de lo que allí se está narrando. La peculiaridad en el texto que vamos a leer, o los dos pasajes que vamos a leer, es que está catalogado por los críticos de la Biblia, está catalogado como una, y escuche bien la palabra que voy a utilizar, una de las aparentes contradicciones bíblicas. Usted habrá platicado con personas que en algún momento le han dicho: la Biblia tiene contradicciones. Y yo siempre le digo, cuando alguien le diga que la Biblia tiene contradicciones, usted dígale simple y sencillamente: cíteme tres, dígale. No le diga el gran montón, no, tres cíteme. Lo más probable es que no le van a poder citar ninguna. Pero como usted es un estudioso de la Escritura, usted sí va a poder en algún momento citar, escúcheme bien, aparentes contradicciones bíblicas. Y sigo insistiendo, aparentes. ¿Por qué aparentes? Porque no son contradicciones, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Habíamos hablado hace un par de domingos de un tema no controversial, pero sí confrontador muchas veces del pensamiento religioso. Habíamos hablado de que Dios es amor y es fuego consumidor. Siempre lo asociamos con que Dios va a castigar y va a consumir a aquel que obra inapropiadamente, el que está en pecado y todo lo demás. Ahora, vamos a la luz de la Escritura y nos damos cuenta que, en primer lugar, el pasaje en sí no existe, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? La Biblia sí dice que Dios es amor. La Biblia sí dice que Dios es, pero el pasaje de que Dios es amor y fuego consumidor, ese no existe, hermano. Eso no existe. Ahora bien, tampoco se trata de ignorar, hermano, porque la Biblia enseña específicamente que Dios, al que toma por hijo, ¿qué? Disciplina. Y dice que no menospreciemos la disciplina de Dios. Hay otra categoría que se llama el juicio de Dios. Y eso es lo que en esta mañana vamos a meditar. Vamos a meditar en el juicio de Dios. Pero vamos a entenderlo como procuramos que sea siempre, a la luz de lo que la palabra enseña, no a la luz del criterio, del pensamiento, hermano, de alguien en particular o incluso el nuestro, sino qué dice la Biblia. En la Escritura, si yo le preguntara a usted, hemos dicho, en la historia de este personaje bíblico, si yo le preguntara a usted, hermano, David fue el amigo conforme al corazón de Dios, y David fue el dulce cantor de Israel, y el rey elegido de parte de Dios, y el siervo de Dios, y escribió gran parte de los salmos, un gran adorador, un gran guerrero, y todo lo que podemos hablar acerca de David. Si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿qué pecado de David usted recuerda? Y yo sé inmediatamente cuál se le viene a la cabecita. ¿Cuál se le viene a la cabecita? Exacto, la condenada de la Betsy, ¿verdad? Esa Betsy era bien alegre. Y David que no se le queda atrás, ¿verdad? Ahora, eso es lo que inmediatamente... Ahora, yo le pregunto, o nos preguntaríamos, ¿por qué recordamos con mucha más facilidad ese pecado de David? Y yo le preguntaría, ¿juzgó Dios, hermano, a David por ese pecado? ¿Y cuál sería la respuesta? Sí. Pero ¿sabe usted que hay un pecado el cual, hermano, Dios abominó mucho más que el anterior pecado que acabamos de mencionar de David? Tanto así, hermanos, que con la condición de David,
o con la condición de Betsabé, perdón, Dios trató directamente con David. Y en esta otra condición de pecado, hermano, fue tanto así que Dios le dijo, mira, ¿sabes qué, David? Y te voy a dar 3 opciones. Dios dándole a David la capacidad de elegir cómo quería ser juzgado. Y para que haya sido así es porque la condición fue, bueno, es más, la Biblia relata que fue una condición muy abominable delante de Dios, muy abominable. Y para nosotros podríamos decir, ¿qué podría ser más abominable para Dios que la condición de pecado de David con Betsabé? Pues la categoría de más abominable no podría existir, porque para Dios pecado es pecado. Pero hay pecados que tienen consecuencias mayores que otros, eso sí es verdad. Hay consecuencias mayores. Siempre hemos dicho, para Dios pecado es pecado, pero la consecuencia es distinta. La consecuencia es diferente. Ahora bien, vamos a meditar, hermano, en lo que la Biblia enseña y vamos a ver también algunos aspectos bien particulares. Así es que quiero invitarle a que inicialmente abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 en adelante, y la meditación, el juicio de Dios. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. En algunas de sus Biblias, ahí está la referencia al pasaje paralelo que está en primer libro de Crónicas, capítulo 21. Después lo vamos a leer. Capítulo 24, versículos 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Qué triste los oigo. Ya pagan el jueves, primero Dios, hermano. O el miércoles, primero Dios. ¿Lo tenemos? No, que Dios guarde. No lo han encontrado todavía. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien. Y si no, después hay pupusas también en cafetería. Por si acaso, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra... Deténgase ahí y vamos desde ya tomando en cuenta algunas cosas bien importantes. Dice la palabra, volvió a encenderse la ira de Jehová contra, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey, más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Y hasta ahí leemos y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos, pon en nosotros una buena disposición para aprender, para recibir de ti, Padre Celestial. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Le explico brevemente el contexto del pasaje. David, hermanos, había ya conquistado buena parte de la tierra, o por no decirlo, todo lo que Dios ya le había entregado estaba pues básicamente establecido. O sea, Dios le dijo, mira, te voy a entregar todo esto, ya lo tenía, ya no había necesidad de seguir conquistando. Siempre habían adversarios que estaban amenazantes al reino, porque el reinado de David estuvo caracterizado por eso, por las múltiples batallas, por las conquistas, por los enemigos. Eso fue característico. Cuando Dios decide quitar a David de la tierra estaba, hermanos, en paz. Tanto así que el reinado de Salomón, usted no ve a un Salomón guerrero, a un Salomón que guiaba al ejército. Ve a un Salomón con un reinado totalmente diferente, totalmente distinto. Ve a un Salomón más estratega, ve a un Salomón haciendo alianzas políticas. Ve una condición muy diferente en Salomón. Ahora, en la condición, hermanos, en la que David estaba de, digamos, relativa calma, de repente tiene una, llamémosle,
ocurrencia, y ya le voy a ir explicando esto. Tiene una ocurrencia y dice, estamos bien, pues siempre hay posibles amenazas de conquista, siempre habrá enemigos con los que habrá que enfrentarse. Entonces, vamos a censar al pueblo. El censo en aquella época tiene una connotación diferente a los censos de nuestra época. En nuestra época, ¿para qué cree usted que las naciones realizan un censo? No crea que es para saber cuántos viven, hermano, en el país. No, tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con la capacidad de endeudamiento, tiene que ver cuántos pueden ejercer el voto, tiene que ver con un montón de situaciones así. En la época de David, hermanos, la motivación de un censo era para medir la capacidad de reacción de un ejército o de un posible ejército, o cuántas personas habían, hermanos, dispuestas o en la capacidad de poder asumir una batalla. En otras palabras, hacer un censo en la época de David era tener una estimación de cuántos hombres de guerra habían disponibles. Ahora, hay una cosa que no debemos pasar por alto. Hermanos, David fue un gran guerrero, fue un hombre que guió al ejército a cosas maravillosas, inimaginables en el campo de batalla. Pero ¿por qué? ¿Porque David era un gran estratega o porque Dios estaba con David? La respuesta es sencilla. ¿Cuál es? Dios estaba con David. ¿Quién le había dado las grandes victorias a David? Había sido Dios. Había sido Dios. Porque David no había tenido una enorme formación militar. Si David, antes de pelear su primera batalla militar, ¿qué era, hermanos? ¿Qué era? Pastor de ovejas. Eso era. Entonces Dios le había dado su respaldo, Dios estaba con él y Dios le había dado grandes victorias. Ahora bien, dice la palabra, en primer lugar, volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Contra quién, hermanos? ¿Contra quién se había encendido la ira de Dios? ¿Contra? Ojo, no pierda de vista eso, contra Israel. Entonces dice este pasaje, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pregunta, ¿quién incitó a David a realizar un censo? Yo los veo tímidos, hermano. ¿Quién incitó a David a hacer un censo? Vaya, ahora váyase al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Aquí comenzamos con algo muy interesante. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Primer libro de Crónicas. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos? Muy bien, si ya lo tiene, vamos a leerlo. Y si no lo tiene, quítalo de la pantalla para que lo busquen. No. Capítulo 21, versículo 1. ¿Lo tenemos? Muy bien. A ver, leámoslo. Pero, a ver, léalo, dice, pero se levantó e incitó que hiciese. ¿Quién incitó a David, hermano? No, espérese, pues regresemos allá porque aquí nos equivocamos entonces, porque aquí dice, Jehová incitó, ¿a quién? En Samuel, ¿quién incitó a David? En Samuel, ¿quién incitó a David? Y en Crónicas, ¿quién lo incitó? Ya ve que se contradice la Biblia, vámonos más arriba mejor. Estamos mal, hermano, estamos mal. Se contradice la palabra. Hermanos, le dije en el inicio, esto está considerado como una aparente contradicción. Dije aparente. Los detractores de la Biblia, de los cuales muy pocos se va a encontrar usted que sean capaz de citarle explícitamente las que ellos han escuchado que son contradicciones. Y si en algún momento pueden hacerlo, repito, cosa que serán muy pocas personas, probablemente les citen esta porción de Samuel y de Crónicas.
en donde en una de ellas se establece que Dios incitó a David a hacer un censo, y en Crónicas dice que fue Satanás que incitó a David. Ahora, tenemos que entender una cosa. En primer lugar, hermanos, no, escúcheme bien, no es Dios el que nos conduce al mal, porque la Biblia dice en la carta de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, hermano, no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Eso dice la palabra en la carta de Santiago. Nos aclara allí y dice, cuando alguno es tentado, es cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Esa tendencia al mal que ya está en nosotros, hermano, que ya está en nosotros. Ahora, si usted ha estado viniendo al estudio bíblico, hemos estado hablando de esa doctrina también controversial, que es la doctrina de Satanás. Hemos hablado los días miércoles que Satanás, hermanos, está en categoría de ángel, es un ángel caído. Los ángeles tienen dos categorías: ángeles santos y ángeles. Los santos son los que sirven a Dios, y los caídos son los que están catalogados como demonios. Ahora bien, el objetivo de Satanás no es infundir miedo, lo que hemos venido viendo los miércoles. No es infundir miedo. Satanás no tiene el propósito de asustarlo. Tampoco tiene la potestad de quitarle la vida, no lo tiene. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Decíamos el día miércoles, desviar su atención de Dios. El objetivo del enemigo es que usted llegue a la conclusión, de que Dios no es suficiente, o de que Dios, hermano, actúa inapropiadamente con usted. Pero hay otra condición que debemos entender, y es que aún el enemigo está bajo el servicio ¿de quién? De Dios. Cuentan una historia que una familia, una señora estaba con sus hijos, pequeños por cierto, y estaba pasando por tremenda necesidad, pero tremenda necesidad. Y ella estaba orando, en voz alta por cierto, estaba orando para que Dios le proveyera del alimento para sus hijos. Entonces la señora oraba y le decía: Señor, provéeme del alimento para mis hijos. Señor, tú sabes que tengo necesidad, que no tengo para poder comprar el alimento, no tengo. Y oraba la señora y oraba, y de repente, hermano, iba pasando por allí un ateo. Y cuando el ateo escuchó la oración de la señora, dijo: esta es mi oportunidad para enseñarle a esta mujer que Dios no existe. Entonces ideó un plan y dijo: voy a ir, voy a comprar alimentos, se lo voy a poner en la puerta, voy a tocar, y cuando la señora, me voy a esconder, y cuando la señora salga, va a encontrar allí el alimento. Y cuando la señora salga y encuentre el alimento y le dé gracias a Dios, entonces voy a salir, dijo el hombre, y le voy a decir que Dios no existe, que ese alimento yo se lo compré y que yo se lo puse allí porque yo escuché la oración que esa mujer estaba teniendo. Hermano, y el hombre lo hizo. Fue, compró el alimento, lo puso en la puerta, tocó la puerta, se escondió. La señora salió, encontró el alimento y dijo: gracias Dios porque escuchaste mi oración. Entonces salió el ateo y le dijo: señora, le dijo, un momento, le dijo, deje de estar dando gracias a Dios, porque yo, le dijo, le compré ese alimento. Dios no existe, le dijo. Yo iba pasando cuando escuché su oración, entonces yo fui, compré el alimento y se lo traje aquí. Así es que no le dé gracias a Dios, si le va a dar gracias a alguien, deme gracias a mí, le dijo. Y la señora se queda así y llama a sus hijos: hijos, vengan, dijo, vengan. Este hombre, dijo, compró el alimento, lo trajo hasta aquí, porque escuchó nuestra oración. Hijos, le dijo, es para que ustedes aprendan que cuando uno ora, hasta el diablo obedece, le dijo la señora, ¿verdad? Hermanos, y es que es así, es que aún Satanás está bajo, hermano, el dominio, está bajo, hermano, las órdenes de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que el pobre incauto ni cuenta se da. Porque cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, él creía que su plan se estaba ejecutando, sin darse cuenta que el plan que se estaba desarrollando era perfectamente el plan de Dios. Era el plan de Dios.
mis estimados hermanos, cuando la Escritura, fíjense bien, la Escritura no nos manifiesta de manera inmediata cuál era la razón por la cual Dios, hermano, estaba molesto con Israel. Porque acá la Escritura dice que Dios estaba molesto ¿con quién? ¿Con quién estaba? Con Israel. Mire qué dato más interesante, no era con David, era con Israel. Ahora, algunos podrían decir, pero David era el rey, por lo tanto ese malestar podría incluso incluir a David. Probablemente sí. Ahora, ¿quién incitó entonces a David? ¿Fue Dios o fue Satanás? La respuesta es, hermano, Satanás no puede poseer a un creyente, pero puede influenciarlo, como lo vemos en la Escritura. Y lo vemos en el libro de Job también. ¿Qué hizo? Hermano, influenciar, crear condiciones. Dios, hermano, en su soberanía, Dios permitió que eso sucediera. Dios lo permitió. Pero hay una condición importante. Hay una condición importante en David y en nosotros. Dios lo permitió. Satanás, hermano, creó las condiciones, pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión la tomamos nosotros. El enemigo puede crearle condiciones de pecado a su alrededor, pero la decisión, hermano, de ceder o no ante esa situación, la decisión es suya. La decisión es suya. Usted lo decide. ¿Cuántas veces, hermano, no sé si decirle en nuestra idiosincrasia, en nuestra picardía, en nuestra deshonestidad, cuántas veces ha pasado que hay personas que han presenciado que a alguien se le ha caído dinero y en lugar, hermano, de correr, levantar el dinero y decirle a la persona, mire, se le cayó, le ponen el zapato mejor. Y se quedan ahí haciendo el de los panes, ¿verdad? Cuando usted por A, por B, ha encontrado un teléfono, ¿qué es lo que hace inmediatamente, hermano? Esperar que le llamen, jamás quitarle el chip, jamás apagarlo, no, solamente espera a que el dueño llame para usted poderlo. Ahora, las condiciones se dan, la decisión de lo que va a hacer es suya. La decisión es suya. Por lo tanto, hermanos, aquí el detalle fue, le dije, Dios permitió, Satanás creó las condiciones, pero tomar la decisión fue de David. Él tenía la capacidad, igual que nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo actuar. Yo decido ir o decido no ir. Yo decido ceder o decido no ceder. ¿De quién es la decisión? Mía. Nosotros hemos creado excusas, hemos creado argumentos. Nosotros, es que mire, la carne es débil. Pues si es débil, hermano, no vaya donde sabe que no tiene que ir. No se exponga donde sabe que usted corre riesgo. No lo haga. Yo siempre le he dicho a los muchachos, miren, ¿saben qué? Si ustedes quieren evitar caer en relaciones sexuales ilícitas, lo que tienen que hacer es no crear las condiciones. No esté solo en un lugar, no se exponga, no juegue con fuego, no permite el manoseo, porque una cosa va a llevar a la otra. Entonces, si usted quiere evitar, no ceda ante esas situaciones. Ahora, si usted quiere ceder, dele viaje, comience a jugar al manoseo. Comience a besarse como no debería de hacerlo. Comience a ir donde no debería de estar. Y lo más probable es que tarde o temprano va a terminar cediendo ante algo que usted no planificó. Es que mire, yo no quería. No, pues no quería. Y después no, ya después sí quise. Es que ese es el problema. Las condiciones pueden estar, pero usted toma la decisión. Si usted sabe, porque una cosa es, mis estimados hermanos, querer negar a la naturaleza humana. Querer negar a la naturaleza humana es que alguien pueda decir, yo desprecio semejante condición de pecado. Nuestro pastor general decía algo bien chistoso, pero tenía razón, hermano. Tenía razón. Ve, decía, si el pecado es rico. Y a muchos les caía mal que dijera eso, hermano.
Pero hay una cosa que es cierto. Si no fuera rico, ya no lo cometiéramos. Y el problema es que es rico. Entonces, como es rico, mejor no. No se deje seducir. No se deje. Usted está a dieta. Si está a dieta, no pase por donde está el pan dulce. No pase por donde están las galletas. No pase por donde están las gaseosas, hermano. No pase por allí. No pase por allí. Mire, yo estoy a dieta, pero yo me atrevo a pasar donde está toda la repostería. Dios me dará la fuerza. Mire, esa mi loja, como se ve, hermano. Y de repente ya la regó otra vez. Ya la regó. Usted quiere, hermano, superar una condición de vicio. Mire, no se trata de que usted se niegue a sus amigos, no se trata de eso. Pero se trata que identifique que hay amistades que no le hacen bien, que hay amistades que lo van a inducir a lo negativo, le van a inducir a lo malo. Que hay amistades, hermano, que crean una influencia inapropiada. Usted quiere dejar de decir malas palabras, no se junte con los que dicen malas palabras. Porque al ratito usted va a estar hablando igual. Dice la Escritura en la carta a los Corintios, no erréis las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Usted quiere dejar una práctica inapropiada, deje de relacionarse con la gente que lo va a inducir a esa condición. Es que mire el diablo, no hermano, no fue el diablo que lo empujó, que creó las condiciones, pero al final la decisión la tomó usted. Ahora, el obrar del enemigo actúa de esa manera. ¿Cuál fue el detalle? ¿Cuál fue el pecado de David? Regrésese al primer libro de Samuel. ¿Cuál fue el pecado de David? Porque David tomó la decisión. Ahora, este personaje que aparece aquí, que es Joab advirtió a David, le dijo, Señor, no lo hagas, hombre. ¿Y acaso Dios no puede aumentar tu ejército 100 veces más? Le estaba diciendo, mira David, ¿por qué querés hacer esto? Solo para vanagloriarte en la fuerza de tu ejército. Si te das cuenta, la fuerza de tu ejército no es el número de los soldados, sino el respaldo de Dios. Joab se lo advirtió. Pero vino David, hermano, y tomó la decisión. ¿Cuál fue la decisión? Yo igual lo voy a contar. Yo quiero saber cuántos soldados o cuánta gente dispuesta para la batalla tenemos. Y lo hizo. Ahora, ¿qué pasó después? Dice la palabra, váyase al versículo 10. Versículo 10. Dice la Escritura, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice, hermano? Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy, ¿qué dice? Neciamente. David reconoció y le dijo, Señor, sí, me lo advirtieron, sí, me lo dijeron, yo actué neciamente, yo quise vanagloriarme, quise enorgullecerme, Señor, lo hice. Ahora, ¿cuál fue la condición de Dios? Dios conoce nuestros corazones, hermano. Y siempre hemos dicho, muchas veces no es, escúcheme bien esto, muchas veces no es el pecado, sino la intención con la cual nosotros lo hacemos. ¿Sabe usted que hay gente que actúa de una manera en específico para demostrar que es un rebelde, para demostrar que es un orgulloso, para demostrar o querer hacer ver, hermano, una condición de fortaleza, de irreverencia ante los demás, y por eso actúa como actúa? Por eso lo hace. Hay hijos que tienen la tendencia de llevarle la contraria a sus padres para demostrarles que los padres no tienen potestad sobre ellos. Y por eso actúan. El papá o la mamá le dice, no venga tarde. Pues a propósito voy a llegar tarde. ¿Por qué ella no tiene por qué estarme diciendo cosas? Yo ya estoy grande, ya tengo 13. Ya está grande. Entonces no tiene que estarle diciendo nada. Ya tiene DUI. No trabaja, pero tiene DUI. Entonces no tiene por qué nadie estarle diciendo nada. Hermanos,
existe esa tendencia de orgullo, solo para ir en contra. Y en este tiempo hay una tendencia tan marcada en ir en contra de lo establecido, y tengo que hacerlo solo para ir conforme a la corriente, por ser aceptado por aquel grupo, por tener aceptación ante mis amigos. Solo por eso voy a hacer esto. Pero mira, no te das cuenta que tu actuar no es apropiado, te está dañando. Pues no me importa, yo así lo voy a hacer y punto. Así lo voy a hacer. Hay hombres, hay mujeres que cuando han pasado una desilusión, ¿sabe qué manera más ridícula de desquitársela, hermano? Y es la manera, a mi forma de ver, la más ridícula. Pues como aquella me desilusionó, pues ahora yo voy a barrer con todo lo que me ponga enfrente, de lagartijas para arriba, todo es cacería, para demostrarle a aquel lo que se está perdiendo, para demostrarle a aquella lo que se está perdiendo. Y están atentando contra sí mismos y no se dan cuenta. Ahora, ¿cuál fue el pecado de David, hermano? El orgullo, porque yo soy el rey, hermano. Y por eso la Escritura dice, aquel que piensa estar firme, mire que no. Porque cualquiera podría decir, pero mire David, el dulce cantor de Israel, David que inspiró tantos salmos, David que mire que es un ejemplo de adoración. Sí, pero tuvo su momento de debilidad, como lo tuvo con Betsabé, lo tuvo aquí con su propio orgullo. Y tanto uno fue merecedor del juicio de Dios, como también el otro fue merecedor del juicio de Dios. Por eso la Escritura dice en el libro de Proverbios, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, su entendimiento, de repente que dice, será quebrantado y no habrá para él. Siempre hemos enfatizado, no, Dios puede perdonar sus pecados, pero hay consecuencias, hermano, que son irreversibles. Hay consecuencias que son las que en algún momento nos deben de llevar a la reflexión. Y dice la palabra, sigamos leyendo, versículo 11. Bueno, última parte del versículo 10 dice, porque yo he hecho muy neciamente, le dice a David. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. No era salud, dinero y amor, hermano. No era eso. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Mira el menú, ¿qué le parece? ¿Qué le parece el menú? 7 años de calamidad, 3 meses en persecución de tus enemigos, o 3 días de pestilencia. No sé, o sea, como que usted le den a elegir entre pupusas, panes rellenos y yuca frita, ¿verdad? ¿Qué elige? Mis estimados hermanos, antes de continuar, vamos a ir a Crónicas nuevamente y vamos a ampliar un poco más las condiciones. Le dije, ese es el propósito de los pasajes paralelos, tener una condición más amplia. Capítulo 21, versículo 7, hermano. Capítulo 21, versículo 7. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Muy bien, entonces lo leemos. Dice la palabra, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿A quién dijo? A Israel. Repito, algunos dirán, bueno, David era parte. Bueno, sigamos leyendo. Entonces dijo David a Dios, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste
aplaste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Hermano, a esto se le llama el juicio de Dios. Ahora, entendamos la naturaleza del juicio. Primero, Dios, comienza diciendo el relato, ¿con quién se había enojado Dios? ¿Con quién se había enojado Dios? Con Israel. Ahora, cuando Dios, hermano, nos advierte continuamente, lógicamente a través de su palabra, a través de los mensajes, Dios tiene diferentes formas de hablar a nuestra vida. Y cada uno de nosotros sabe o identifica cuando Dios está hablando a nuestra vida. Siempre hemos dicho, una cosa es, hermano, cuando la palabra nos confronta y como usted tiene el Espíritu Santo, entonces Él le ha dado a usted una condición que se llama discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? La capacidad de poder identificar cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Entonces, cuando algo viene de Dios, usted va a saber que es de parte de Dios. Usted no va a decir, me está tirando, por mí lo está diciendo. Hermano, siempre bromeamos aquí, bromeamos y en serio. Si usted dice, tirándome está, la respuesta es, sí, hermano, si por usted, si no fuera por usted no lo dijéramos. Muy diferente, muy distinto, y ese es el discernimiento, muy distinto es cuando usted a través del Espíritu Santo identifique que lo que está recibiendo es de parte de Dios, del corazón de Dios o de los intestinos del predicador. Usted tiene la capacidad, por eso tiene el Espíritu Santo. Y usted, hermano, puede, repito, Dios puede hacerlo de diferentes maneras. Usted puede estar viendo un mensaje de hace 10 años, hermano, y ese mensaje va a estar hablando a su vida. Usted puede estar incluso hasta escuchando una alabanza y esa alabanza va a confrontar su vida. Usted puede estar escuchando un predicador cualquiera que sea y ese mensaje va a confrontar su vida y usted sabe que viene de parte de Dios. ¿Y cómo sé que viene de parte de Dios? Porque edifica. ¿Cómo sé que viene de parte de los intestinos del predicador? Porque usted sabe que es con usted la cosa, que usted sabe que no es de parte de Dios, que es saña. Ahora, usted tiene la capacidad de discernirlo. Tiene. Pero cuando usted lo esté discerniendo y sepa que es de parte de Dios, tampoco se haga el desentendido, hermano. Tampoco comience a buscar argumentos o excusas creyendo de que, no, tirándome. No, si es con usted la situación. Ahora, Dios, hermano, Dios permite que todas las cosas vayan casando en el lugar correcto y apropiado. Dios tenía malestar con Israel, repito, no especifica la Escritura exactamente qué es lo que el pueblo había estado haciendo. Lo que vemos con mucha frecuencia es que cuando experimentaban relativa paz, se olvidaban de Dios. Eso es lo que vemos con mucha frecuencia. Cuando experimentaban relativa paz, se olvidaban de Dios. Usted lo ve en el libro de Jueces. Dios les daba libertad, hermano, ellos pasaban en paz por 20 años, por 40 años. Después de ese tiempo, le daban la espalda a Dios, se iban en pos de otros dioses, hermano. Dios, hermano, levantaba a sus enemigos para que eso los hiciera a ellos volverse a Dios. Entonces, Dios utilizó, mire qué cosa más tremenda, Dios utilizó a Satanás mismo para que creara las condiciones, para que David, hermano, tomara una decisión. Si David tomaba la decisión apropiada de confiar en Dios, probablemente, digo probablemente porque la Biblia no lo dice, no lo especifica, pero probablemente el juicio no hubiese llegado. Como cuando somos nosotros advertidos continuamente de lo que Dios quiere con nosotros. Y si nosotros atendemos ese llamado de Dios, habrán circunstancias, habrán situaciones que no vamos a enfrentar, hermano. Pero cuando nos volvemos necios y le damos lugar al orgullo y le damos lugar, hermano, a muchas cosas que no van de acuerdo con Dios
Entonces Dios en su soberanía va a permitir situaciones y va a proveer, hermano, o va a permitir, perdón, incluso usar al enemigo, ¿sabe para qué? Y aquí viene el punto interesante, no para destruirnos, no para darnos sufrimiento. Por eso es que siempre lo ejemplificamos a través de la educación para con los hijos. Cuando usted va a castigar a su hijo, si lo que usted va a hacer, hermano, es saciar su enojo, no lo haga. Usted está actuando inapropiadamente. Si usted va a disciplinar a su hijo, no lo haga para saciar su enojo, hágalo porque lo ama. Y lo que usted pretende es que ese mal proceder sea, hermano, rectificado. Usted lo que pretende es que ese mal comportamiento, hermano, no continúe desarrollándose. Entonces, por eso lo va a hacer. Usted no se deleita en el dolor, en las lágrimas de su hijo. Usted no se deleita en eso. Pero lo que usted pretende es que él rectifique su error. Entonces, el juicio de Dios, hermano, no tiene como objetivo que usted sufra, que usted llore o que usted sea arrastrado, ¿verdad?, por el enemigo. No es ese el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros comprendamos, al igual que David, nuestro mal proceder, que comprendamos las consecuencias de eso y que al final nuestro corazón se vuelva ¿a quién, hermanos? A Dios. Se vuelva a Dios. Ese es el propósito. El propósito no es el sufrimiento, el propósito es volver el corazón a Dios. Ese es el propósito. Por eso es que usted va a encontrar en este relato, bueno, en los dos relatos, el cual le motivo que usted pueda leerlos en su casa, usted va a encontrar una condición muy diferente en el corazón de David. Medio se lo adelanto. David tomó una decisión, y la decisión fue, bueno, quizás bueno sería nosotros meditarla, ¿verdad? En una habla de años de peste o de necesidad, de escasez en la tierra. La otra era, David, 3 meses que tus enemigos te andan siguiendo y te van a derrotar, por cierto. Ahora, David conocía muy bien lo que era eso, había andado huyendo de Saúl por mucho tiempo. Y era como que, no, vaya, 3 días, pues 3 días de peste, ¿qué te parece? ¿Cuál parece como que un poquito más? ¿Cuál duele menos? Pues vaya. A veces hemos conversado con algunas personas y hay decisiones difíciles que tomar. Y yo siempre les digo, mire, usted puede elegir lo que duele menos. No le dije lo que no duele, lo que duele menos. Lo que duele menos, usted puede elegir lo que duele menos. Hay personas que les incomoda tomar pastillas. Yo no sé si cabrán de esas personas. Les incomoda, les molesta. ¿Y las inyecciones? Tampoco me gustan. ¿Pero qué prefieren? ¿Pastillas o inyecciones? Ya algunos ya están decidiendo, ¿verdad? No, pues un solo pullón mejor. Uno solo. Hay otros que dicen, mira, a mí no me gustan las pastillas, pero mejor 7 días de pastillas, vaya. ¿Qué prefiere? 2 días de inyecciones o 7 días de pastillas? Para algunos las dos cosas son detestables, pero hay que decidir por una. Entonces David decidió por los 3 días. Ahora, después de eso, usted ve a un David lamentándose, diciéndole, Señor, no fue tu pueblo, fui yo. ¿Por qué no lo hiciste conmigo, pero no con mi pueblo? ¿Cómo es que aquel hombre orgulloso, que se enorgullecía del número de su ejército, ahora está quebrantado delante de Dios y le está diciendo, Señor, era conmigo la cosa? Porque el propósito de Dios a través del juicio, repito, no es el dolor, no es el sufrimiento, es que el corazón se vuelva ¿a quién? A Dios. Ese es el propósito. Dios, hermano, no castiga para saciar su ira. Dios disciplina, castiga y manda juicio con un único propósito, que el corazón de sus hijos sea purificado. Porque Dios nos ama tanto que prefiere hacernos llorar un par de veces para que al final nuestro corazón se vuelva a Él, hermano, sincero y con devoción. Por lo tanto, si en algún momento nos toca pasar por allí, comprenda, la solución a que ese juicio
vaya disminuyendo lo más inmediato posible. Es como dijo David en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. Así que en esta mañana, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.